Acabo de ver Avengers Infinity Wars en el cine, y solo digamos que el final me dejó un poco... Sin ánimos de spoilearles la película, les diré que es muy buena. Estuvo llena de acción, comedia y momentos dramáticos, pero sobre todo la parte que más me sorprendió fue lo mucho que logró hacerme preocupar por Thanos. Si algo me enseñaron las películas como la Liga de la Justicia es esperar que el villano de la historia sea solo un alien con ganas de destruir el mundo porque se le dio la gana. Pero hay una lógica detrás de las motivaciones de Thanos, y sus razones tienen mucho sentido. Así que quédate a ver el video de hoy para analizar la filosofía de Thanos y poder así responder a la pregunta que todos nos habíamos estado haciendo los últimos meses. ¿Qué tienen en común Thanos y la Mars Aguirre? Acompáñenos otra vez en los aposentos de Prarscat para escuchar su opinión en este capítulo de Prarscat Editorial. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. Para los que no estén informados, porque viven debajo de una roca o algo, Infinity Wars cuenta la historia de los Vengadores, los superhéroes del universo de Marvel, en su pelea para derrotar a Thanos, un poderoso titán que pretende juntar las gemas del infinito para tener el poder de moldear el universo a su antojo, con un único objetivo en mente. To wipe out half the universe. Pero, ¿por qué solo la mitad del universo? Ustedes se preguntarán. Bueno, a lo largo de Infinity Wars descubrimos un poco del pasado de Thanos y él mismo nos cuenta la historia de su raza, que fue extinguida por una crisis en su planeta cuando la población rebasó la cantidad de alimentos y recursos naturales. Así que, finalmente todos sucumbieron ante la pobreza y la hambruna. Thanos, que fue el único que predijo este momento, pero nadie le creyó, ahora prevé un futuro similar para el resto del universo. Y está decidido a hacer algo para evitarlo, erradicar a la mitad de la población en el universo para garantizar la existencia de recursos naturales para la mitad sobreviviente. Si nos ponemos a reflexionar puede que tenga algo de sentido. Si solo tengo una galleta y tengo 2 niños, tengo que partir la galleta en 2 para darles una mitad a cada una. Pero entre más niños haya, más probabilidades hay de que la galleta sea insuficiente para todos. Pero la solución de Thanos sería matar a la mitad de los niños. Eso es un poco drástico, ¿no te parece? Pues aunque nos parezca descabellado, esta lógica se sustenta en una doctrina filosófica muy real. Incluso existió un economista inglés que estaría de acuerdo con Thanos, Thomas Malthus. Hasta los nombres empiezan con las mismas letras. ¡Qué sospechoso! Thomas Malthus fue un pensador de la Ilustración que sentó la base para la demografía y la economía política moderna. Porque verán, durante la Ilustración se puso muy de moda entre los pensadores las ideas de modernización y progreso. La idea era que gracias a la razón, la ciencia y la tecnología, el mundo se encaminaba rápidamente a un futuro mágico y maravilloso donde todo sería perfecto. Para la mayoría de los filósofos ilustrados, el progreso era inevitable y no tenía límites. Pero a Malthus le preocupaba un problema que desencadenaría esa idea del progreso, porque para él el progreso estaba contenido dentro de los márgenes de la naturaleza, que tiene un equilibrio delicado y recursos limitados. Puso como ejemplo a los conejos, que pese a que tienen una tasa de natalidad altísima, la naturaleza sabía mantenerlos a raya con depredadores, enfermedades y hambrunas, de tal manera de que se mantuviera cierto equilibrio. Para los humanos por mucho tiempo fue así. Nuestra tasa de natalidad se mantenía en equilibrio con una altísima tasa de mortalidad, garantizando que el aumento total de la población tras generaciones fuera relativamente pequeña. Pero gracias a los avances médicos de la Ilustración y a las promesas utópicas del progreso, a Malthus le preocupaba que el hombre estaba a punto de romper este equilibrio. El pensador lo definió en su más célebre escrito, Ensayo sobre el principio de la población. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números
para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. No veo manera por la que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y penetra toda naturaleza animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, por radical que sea, podrá eliminar durante un siglo siquiera la presión de esta ley, que aparece pues como decididamente opuesta a la posible existencia de una sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida de reposo, felicidad y relativa holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse los medios de subsistencia que necesitan ellos y sus familias. Lo que quiere decir que invariablemente la población superaría los alimentos y las riquezas, causando una escasez que llevaría el mundo a la ruina. No importa qué tan rápido podamos desarrollar tecnología, aseguraba Malthus, la manera en la que producimos alimentos jamás podría superar la capacidad reproductiva de los seres humanos. Así que para Malthanos, la fuente del problema era obvio, la natalidad humana. Esta doctrina se le llamó malthusianismo. Causó una enorme influencia para grandes pensadores futuros, como los fueron Charles Darwin, John Maynard Keynes y Lamar Aguirre. Malthus propuso dos soluciones muy concretas a las que llamó controles preventivos y controles positivos. Los controles preventivos representaban una serie de restricciones morales, en el que los hombres y mujeres debían reflexionar sobre sus capacidades reproductivas, o, en palabras de la neomalthusiana más importante del siglo XXI, pobres no deberían tener hijos. Hay que tomar en cuenta que durante el siglo XVIII los métodos anticonceptivos aún no existían como tal. Y aún más, el concepto de reproducción estaba íntimamente atado con el matrimonio. Así que alegar en contra de la reproducción sería alegar en contra de la mismísima institución que era la base moral social en esa época. Así que Malthus no estaba en contra de la reproducción como tal, pero sí sugería que las personas se casaran a una edad más avanzada. En cuanto a los controles positivos, eran para Malthus las leyes del equilibrio natural, es decir, todo lo que acortara la esperanza de vida humana. Y por supuesto, esta supervivencia del más apto perjudicaba únicamente a las personas de bajos recursos. Aquí es donde la influencia malthusiana se acerca más a la filosofía de Thanos. Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo, y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse, y no tarda mucho en cumplir su amenaza. El método malthusiano es el que logra este equilibrio natural por medio de la muerte, como lo que busca lograr Thanos, a partir de epidemias, hambres, guerras y guanteletes del infinito. Por supuesto, esta teoría tiene enormes aplicaciones políticas, y que de hecho fueron la base de varias decisiones históricas hechas a su nombre, dando como resultado políticas públicas que son, ¿cómo decirlo?, clasistas en el mejor de los casos. En vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarle lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Para Malthus, la miseria era la ley mediante la cual la naturaleza garantizaba el equilibrio, matando a cualquier exceso de población. Y si por alguna razón la naturaleza se veía lenta, Malthus proponía que el Estado debía contribuir activamente en promover esta selección natural mediante la negligencia y el abandono a las personas con más bajos recursos. La creación de políticas públicas que activamente reduzcan no a la pobreza, sino a los pobres mismos. En vez de apoyar económicamente la irresponsabilidad de las personas, debería de ser ilegal tener hijos si no puedes demostrar una estabilidad económica. Estas ideas compaginan con el objetivo central de Thanos y en la filosofía neomalthusiana de Lamar Aguirre, como propuso hace un par de meses en su video. Y dependiendo de los ingresos anuales que tenga tu familia, se te otorga un permiso de 1, 2 o 3 o 4 hijos. Pero lo que Malthus no vio fue la respuesta a la crisis que profetizaba.
Los avances en la agricultura mostraron la capacidad de producir alimentos a maneras mucho mayores que la natalidad humana. Es más, gracias a estas tecnologías, mayor población significa mayor mano de obra para la producción de alimentos. Muchos autores incluso dicen que las predicciones de Malthus ocurrieron exactamente al revés. Hoy en día hay suficiente comida para alimentar a la población mundial, y día a día la humanidad encuentra nuevas formas de explotar eficientemente los recursos para crear más riquezas. Existen suficientes recursos para todos. Y sin embargo, todavía existe la miseria. Todavía tenemos discusiones sobre si el malthusianismo es válido o no. ¿Cómo es esto posible? Para algunos pensadores socialistas, de los cuales destaca Vladimir Lenin, proponen que la fuente de la miseria no es la población, sino la organización económica actual. No faltan recursos, sino que están mal distribuidos. Y, peor aún, es que este pensamiento malthusianista solo es un práctico pretexto que enmascara los prejuicios discriminatorios y clasistas que sustentan el poder de las clases dominantes, como en el histórico caso de la gran hambruna irlandesa de 1845, causada por un hongo que devastó los cultivos de patatas en Irlanda, reduciendo a la población un 25%. Si bien muchos malthusianistas vieron este evento histórico como una de las catástrofes que presagiaba el mismo Malthus, las razones de semejante holocausto fueron más bien políticas, pues fue el mismo gobierno de Inglaterra, que era activamente racista y anti-irlandés, los que impulsaron políticas públicas que aumentaran la hambruna, causando que los irlandeses abandonaran el país o murieran. Negaron ayuda a los pobres, privatizaron otras cosechas que se encontraban perfectamente bien como el maíz para nobles ingleses e interceptaron toda la ayuda que se les enviaba desde Norteamérica. Eso está muy jodido. Y ese es quizá el máximo peligro del neomalthusianismo, que está muy de moda hoy en día. Pobres no deberían tener hijos. De alguna manera este pensamiento se entrecruza y se mezcla con mensajes clasistas, racistas, etc. Y si te pones a pensar, si Malthus decía que la solución era reducir la población humana, ¿por qué tienen que ser exactamente los pobres quienes paguen el precio? ¿Por qué no también matar a un par de nobles y evitar que se reproduzcan? ¿Por qué las políticas públicas para restringir la natalidad caen exclusivamente en las clases más bajas? ¿Por qué no, por ejemplo, introducir una política en la que tú como profesionista, en vez de tener un hijo, se te obligara legalmente a adoptar un niño de la calle? ¿No se te había ocurrido esa solución antes? Por eso, lo genial en Thanos es que lo resuelve de la manera más igualitaria posible, de manera aleatoria. En Infinity War propone que una vez teniendo las gemas del infinito, erradicará la mitad del universo de manera aleatoria, ignorando por completo si son ricos o pobres. Y eso es sorprendentemente menos malvado. Tal vez esa sea la mayor sorpresa de Infinity Wars, que Thanos, siendo el villano más vil y ruin de todo el universo, es, de alguna forma, menos maligno que muchas personas en la vida real.